Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo especial en esta mañana del día sábado 14 de septiembre. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Cita con Jesús. Recordemos que este espacio es diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de la presencia del Señor y quieren comenzar cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Bueno, comenzamos en esta mañana con una oración a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por la noche que nos ha regalado, por un día más, por la bendición que nos da de presentarnos cada mañana delante de su presencia, como dice el apóstol Pablo, nos exhorta a sentarnos cada día como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra verdadera ofrenda viva a nuestro Dios. Bueno, saludamos igualmente a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal para que tengan acceso pues a la programación, a los devocionales y puedan consultar igualmente todos los videos que estamos grabando y subiendo cada día. Así que en esta mañana pues les bendecimos y vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, el privilegio de comparecer delante de ti, Señor, de presentarnos, oh Dios, ante tu trono de gracia, ante tu trono de misericordia, Señor, oh Dios del cielo, para darte gracias por la vida, Señor, darte gracias por la familia, Señor, por el trabajo, por el vestido, por el techo, por los alimentos, Señor, por la provisión que cada día, Señor, tú nos das, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre, que disponen su corazón, Señor, y sus oídos para escuchar tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, para atender tu consejo, para atender la sabiduría que viene de lo alto, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Señor, y estamos deseosos, Padre de la gloria, de conocerte cada día más, de escuchar tu dulce voz, Señor, de disfrutar de tu presencia, de tu dulce compañía, Señor. En este día sábado, Señor Dios del cielo, nosotros podamos gozarnos en tu presencia, Señor. Podamos proclamar, bendito Señor, tu nombre, Señor, en medio de la gente, Señor. Testificar de ti, Señor. Testificar de tu amor, de tu grandeza y de tu poder. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Muy bien, familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo devocional. Esta mañana pues vamos a continuar estudiando, meditando en la palabra del Señor. Estamos en la segunda carta del apóstol
Pedro, la segunda carta universal del apóstol Pedro, que nos ha venido dejando unas grandes enseñanzas. Y es muy importante que usted y yo estemos atentos pues a la oración en esta mañana, a lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar a través de esta importante carta que el apóstol Pedro dejó pues para la Iglesia Universal. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de cómo reconocer, cómo distinguir, cómo identificar a los falsos maestros, los falsos eh, apóstoles, los falsos profetas. Resulta de que el Señor dijo allí en su palabra, ¿cierto? De que en los postreros días iban a levantar falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos siervos del Señor. Iban a estar allí tratando de confundir rebaño, tratando de confundir a la gente. Usted y yo eh, tenemos que tener el cuidado, ¿cierto? El cuidado de poder distinguir todo este tipo de comportamientos, de este tipo de actitudes y conductas que se dan al interior de la iglesia y no podemos pecar por inocentes. Dice el Señor que no seamos como niños, ¿cierto? Recién nacidos, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, usted y yo estamos llamados a ser muy cuidadosos, a ser vigilantes, ¿cierto? De nuestra vida cristiana. Dice allí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad sería blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros, como con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Entonces, encontramos aquí en estos versículos como Pedro es consciente de esta advertencia, ¿cierto? Es consciente y es contundente a la hora de hacer esta advertencia a la iglesia acerca de los falsos maestros que vendrán, que estarán en medio de la iglesia y que están en medio de la iglesia. Y dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá, hablando a futuro, habrá entre vosotros falsos maestros que con disimulo introducirán herejías. ¿Sí? Una herejía es lo que va en contra, contradice completamente la palabra de Dios, desvirtuando realmente lo que es la revelación y llevando de una manera malintencionada a confusión y engaño a las personas, a los creyentes. Dice herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que traerán sobre sí mismos súbita destrucción. Entonces, tal como en el Antiguo Testamento, también hubo falsos profetas. Y recuerde que el Señor habla mucho acerca de los falsos profetas. Y el falso profeta el profeta que hablaba con presunción, ¿cierto? Era juzgado. Y muchas veces estos profetas eran apedreados. Morían, ¿cierto? Por su falsedad. Porque sus profecías y sus anuncios no se cumplían. Y hoy vemos que los mal llamados profetas anuncian cada vez situaciones
Y cada vez que ocurre un evento, cada vez que ocurre una desgracia, una tragedia, una situación en el mundo, inmediatamente surgen los profetas, ¿cierto? Anunciando y adjudicándose pues de que ellos lo anunciaron. Entonces, en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas y en el Nuevo Testamento y en la iglesia hay falsos maestros, aunque profetas todavía vemos que se levantan los profetas en este tiempo, pues anunciando muchas cosas, pronosticando muchas cosas y resulta de que muchas veces esas profecías no se cumplen y ellos siguen igualmente y la gente todavía sigue detrás de ellos, creyéndoles. ¿Sí? Miles de profecías, miles de acontecimientos se han profetizado y la gran mayoría no se han cumplido. Y sin embargo, la gente sigue cayendo en el engaño y en el error de todo este tipo de personajes malintencionados. Entonces, dice allí que muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Mira, la palabra de Dios es blasfemada muchas veces por eso. Como dice allí en el versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, sus conductas. Muchos imitarán su conducta indecente. Y por causa de ello se habrá que se hablará mal de la palabra del Señor. Se habla mal de la iglesia, se habla mal de los cristianos, precisamente por esa situación. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por eso el cristianismo hoy por hoy es tan criticado por el mal testimonio de muchos creyentes. Recordemos la iglesia primitiva, cómo se caracterizaba la iglesia primitiva, cómo crecía en números, porque ellos mostraban testimonio. Y el comentario y la crítica, digámoslo así, que ellos levantaban en medio de la gente era positiva. Mirad cómo se aman. Ese era el decir de la gente al ver a los cristianos compartiendo, respetándose, ayudándose mutuamente, enseñándose unos a otros, soportándose unos a otros. Y ese era el reflejo, ese tiene que ser el reflejo que la iglesia muestre hacia el mundo, porque estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo. Somos embajadores del reino de Cristo. Entonces dice allí, continúa diciendo en el verso 3, dice, por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Por lo cual, dice, ustedes, dice, harán mercadería, harán negocio con ustedes. Pero la condenación les espera desde hace mucho tiempo. Es decir, Dios no puede ser burlado. Y toda esta gente que finge, que engaña, que manipula a la fe de las personas, tendrán que dar cuenta al Señor en un momento dado. Dios no es ajeno, Dios no pasa desapercibido esto. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Es decir, es tremendo el juicio que viene sobre aquellos personas que usando la fe, manipulando la fe de otros y torciendo la palabra del Señor, pues quieren sacar ventaja y provecho de las personas. Este tiempo, con el famoso evangelio y la prosperidad, se manipula mucho a la gente y entonces quieren comprar los milagros, se venden milagros, se prometen tantas cosas, pero a costa de dinero. Muy bien. Entonces dice que el apóstol
Pedro quiere advertir y estaba advirtiendo a la iglesia en ese tiempo y esta advertencia es para este tiempo. Si la gente escudriñara la escritura, si la gente leyera la palabra del Señor, seguramente no serían engañados tan fácilmente, no serían seducidos tan fácilmente, no serían manipulados tan fácilmente como suele suceder. Entonces dice, te engañarías si crees que todo lo que enseña la Biblia, todos los que enseñan la Biblia, imparten una sana doctrina. Es muy importante entender lo que es la sana doctrina, ¿sí? Por eso hay que escudriñar la palabra del Señor, como hacían, vuelvo y repito, los cristianos de Berea, como ellos escuchaban el mensaje que Pablo y Silas le compartían, pero una vez escuchaban el mensaje, ellos iban a comprobar, a confrontar con las escrituras si realmente el mensaje estaba ajustado a la palabra del Señor. Y esa es la actitud positiva, ¿sí? La actitud correcta que debemos tener nosotros y que nos va a preservar de caer en herejías, de caer en engaños, de caer en mentiras y en manipulaciones. Entonces, seguimos avanzando en el capítulo 4, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir y vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este juicio que moraba entre ellos afligía cada día a su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Bueno, mire, aquí está cómo el Señor juzga, ¿sí? Y comienza desde el juicio del diluvio, porque el diluvio fue un juicio sobre la humanidad. Dice que el pensamiento y la conducta de toda la gente, de todos los hombres, era de continuo el mal, era el pensamiento. No había sino pensamientos de maldad, de perversidad, de depravación. Y Dios se cansó. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y quiso destruirlo. Dios lo iba a destruir. Pero él se halló un hombre justo, se halló un hombre que creía en Dios, que honraba a Dios, y ese fue Noé. Y dice, por eso el juicio vino sobre la humanidad. Dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, si Dios no perdonó, dice, tampoco habla de los ángeles, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, recordemos que a la caída de Satanás, a la caída de Lucifer, de Luzbel, que era Luzbel, se convierte en Lucifer, que fue expulsado del cielo, a él se unió una tercera parte de los ángeles, ¿sí? Se rebelaron también contra Dios. Y fueron arrojados al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿sí? Entonces, habla muy claro acerca de ese juicio, ¿sí? Entonces, dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo escaparán los hombres? Su juicio. Los ángeles caídos fueron puestos en prisiones. La generación de Noé fue condenada en el diluvio. Y solo Noé y su familia se salvaron. Habla también de Sodoma y Gomorra.
ciudades paganas, perversas, depravadas, ¿sí? Fueron convertidos en cenizas, ¿sí? Fueron convertidos en cenizas. Entonces, inevitablemente el juicio de Dios vendrá sobre los falsos maestros, sobre los engañadores. Eso está garantizado. Eso de pronto mucha, perdón, mucha gente piensa de que pueden engañar y pueden seguir engañando, pero tarde o temprano el Señor los va a llamar a cuentas. Si no es en esta vida, es en la próxima, cuando comparezcan delante del trono del Señor. Todos tendremos que comparecer. Resulta que hay dos juicios. Al final de los tiempos va a haber dos juicios. El tribunal del trono blanco, ¿sí? Y el tribunal de Cristo. Y entonces, tanto buenos o malos, y malos tenemos que comparecer. Seguimos avanzando en el versículo 9 y 11. Nos dice la palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hay salida para los hijos de Dios. Siempre habrá una salida. ¿Sí? Noé y Lot fueron liberados del juicio debido a la obediencia, debido a que ellos obedecieron a Dios. Que si Noé no hubiera construido el arca, no habría sido salvo. Qué importante el oír la voz de Dios, el seguir las instrucciones. ¿Sí? Noé inmediatamente se puso a la tarea de construir el arca. ¿Cuánto tardó en construir el arca? 100 años. Perdón. Y durante esos 100 años tuvo que resistir la burla, ¿sí? La burla de la gente, la crítica de la gente, que se burlaba de él porque no llovía, no conocían lo que era la lluvia. Entonces, la gente se burla. Como se burla hoy en día la gente cuando se le anuncia la palabra del Señor, cuando se le anuncia el Evangelio, la gente hace burla. Entonces, si Lot no hubiera oído a los ángeles que fueron a advertirle del juicio, que saliera de esa ciudad, habría perecido, habría sido destruido. Mire, para no ir muy lejos, ¿qué pasó con la mujer de Lot, esposa de Lot? La instrucción era de que ellos tenían que salir y no podían volver ni mirar atrás. Y esta mujer necia, ¿cierto? Miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque ella todavía se resistía a salir de ese lugar. Para ella valía más, digamos, la casa y las cosas que tenían allá, el terreno que tenían allá, que la propia vida. Y por eso fue destruida. Por eso se convirtió en una estatua de sal. Entonces, si Lot no hubiera salido, ¿cierto? No hubiera escuchado la voz de los ángeles y hubiera rechazado, pues habría perecido Lot. Dios sabe cómo librar a sus hijos, ¿sí? Pero tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios. El Salmo 81 es un salmo donde el Señor habla acerca de si el pueblo, Señor, si el pueblo de Dios le hubiera escuchado, si me hubiera oído Israel, si me hubiera escuchado Israel, si me hubiera obedecido Israel. Es decir, muchas veces el pueblo de Israel fue juzgado y fue castigado por la terquedad, por la desobediencia, por no oír la voz de Dios o por oír sin atención, porque hay que escuchar la voz de Dios con atención. Recordemos el caso de Saúl. Saúl fue desechado porque este
rey, el primer rey que tuvo Israel, no obedeció a Dios. ¿Sí? Por eso Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces no escuchamos con atención lo que Dios nos dice y salimos haciendo otras cosas. Resultamos nosotros haciendo las cosas a nuestro parecer, como ciertamente Saúl lo hizo. Cuando Samuel fue a recriminarlo, fue a reconvenirlo, y dijo, "Oh, yo hice, yo ciertamente hice lo que el Señor me dijo, destruí a los amalecitas". ¿Sí? Y entonces Samuel le dice, ¿qué balido de ovejas es que oigo? Porque la orden que Dios le había dado era que tenía que destruir absolutamente todo. Ni los animales se salvaban. Y lo primero que hicieron fue escoger primero perdonarle la vida al rey. Es decir, al primero que debió haber ejecutado, eliminado, le perdonó la vida. Y luego escogieron lo mejor del ganado justamente para ofrecerse en un sacrificio a Dios. Por eso hablamos de las intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Por eso dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Dios no quiere buenas intenciones. Dios lo que demanda de nosotros es obediencia. ¿Sí? Entonces, hay una salida para los hijos de Dios cuando obedecemos en medio de una generación perversa, como lo hizo Noé, como lo hizo Lot. ¿Sí? Y tenemos el caso de la mujer de Lot que salió, pero no se resistió. Estaba todavía aferrada a ese lugar de pecado. Se había acostumbrado, se había amoldado, como dice el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este mundo. Transfórmese por medio de la renovación. Ella no se renovó su mente. ¿Sí? Y por eso quedó allí como una estatua de sal. Dios sabe cómo librar a sus hijos, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar y a obedecer la voz del Señor. En el verso 12, dice allí la palabra del Señor, verso 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Se complacen y se recrean en sus errores. Falsos creyentes también hay. Aquí habla de falsos maestros, pero también hay falsos creyentes. ¿Por qué? Porque se gozan del adulterio, se gozan y se sacian se ufanan de su pecado, de su maldad. Son complacientes con los que practican tales cosas, como lo denuncia también el apóstol Pablo en Romanos 1. ¿Sí? Dice que no solamente ellos hacen las cosas, sino que se complacen con los que las practican. ¿Sí? Por eso vemos este mundo perverso donde la perversidad de muchos, es decir, gente que no se conforma con ser perverso, con actuar en contravía de las cosas de Dios, de ir contra naturaleza, sino que aparte de practicar las cosas, quieren seducir a otros a que las practiquen, imponérselas a otros a que las practiquen, como lo vemos en este tiempo con las famosas ideologías, con las famosas libertades que se dan en el mundo, donde conductas que la Biblia condena, pues son hoy aprobadas y quieren imponerse como una forma de vida, como un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, dice que seducen a los débiles y son perversos. ¿Sí?
seducen a los débiles. Entonces los falsos maestros son codiciosos, eh, se quieren hacer semejantes a, a todos los malvados que la Biblia denuncia, como el caso de Balaam, ¿cierto? Aquel famoso profeta corrupto que por dinero, ¿cómo se llama eso? Como soborno, o sí, soborno, coima, soborno, eh, quería, quería maldecir al pueblo de Israel, que el rey perverso, enemigo, le dio un dinero, le estaba ofreciendo dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Y es tan sinvergüenza el profeta Balán que fue consultarle a Dios si podía maldecir al pueblo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Resulta de que este hombre no pudo maldecir al pueblo porque lo que Dios bendice no lo puede maldecir. Benditos, por eso la promesa de Dios a Abraham y la promesa de Dios sobre el pueblo de Israel. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. ¿Sí? Entonces Dios decidió bendecir a este pueblo y así se ponga el mundo en contra. ¿Sí? Ese pueblo es el pueblo escogido de Dios. Y entonces no nos podemos caer nosotros en el error, como mucha gente lastimosamente está cayendo en estos tiempos del conflicto allá en la franja, ya en el Medio Oriente, allá en la Tierra Santa. Y mucha gente está hablando desprevenidamente, dejándose incitar por aquellas personas que no entienden, ¿sí? Y están maldiciendo al pueblo de Israel, porque maldecir no es solamente decir la palabra como tal maldito, es hablar mal, es desear mal, ¿sí? Es levantar el dedo señalador, el juicio sobre ellos, la condena sobre ellos. Y para eso está Dios, Dios es el juez justo. Nosotros necesitamos juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Recuerde que si Dios no perdonó a los ángeles, pues si el pueblo de Israel está cometiendo exabruptos y está cometiendo injusticias, ellos tendrán que darle cuentas a Dios también. Entonces los falsos maestros son codiciosos. Se hicieron semejantes a Bala, porque por soborno querían maldecir al pueblo de Israel. Obtener ganancia, no les importa lo que la gente diga, no les importa sino el dinero, money. Ellos en realidad no tienen nada que ofrecer al creyente, sino solo problemas. Los falsos maestros, falsos creyentes. Sí, por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Recuerde que el Espíritu Santo está para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad. Verso 17. En el verso 14 dice, tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes y las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una mula, bestia, ¿cierto? De carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¡Qué tremendo! Este hombre era tan terco, tan porfiado, porque estaba pensando era en el dinero, que el ángel del Señor se interpuso en el camino de él. Iba montado en su mula y él no vio al ángel, con la espada que se revolvía. Y la mula vio al ángel, pero él no lo vio. Mire, la ceguera. Estaba cegado por la ambición, por la avaricia, codicia.
no le permitió ver el ángel. En cambio, la mula sí lo vio. Y entonces, como la mula no quería pasar, seguir adelante, este hombre la azotó, golpeó a la pobre mula en varias ocasiones, hasta que la mula le habló, hasta que la mula le habló. Y este profeta loco le responde a la mula y se pone a hablar con la mula. Y la mula, cuando la mula le habló, entonces ya él vio al ángel que estaba allí con su espada, ¿sí? Y sin embargo la mula le dice, le habla al profeta. Entonces dice allí, por eso dice la palabra de Dios allí, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Refrenó la locura del profeta. Entonces, dice que estos son fuentes sin agua, ¿sí? Así los compara aquí la palabra del Señor a estos falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así les compara, así les define la palabra del Señor. Entonces, además, dice que hablan palabras infladas, palabras vanas, se seducen con concupiscencia o pasiones de carne y prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sí? Versículo 18 al 22. Dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Y en el verso 21 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Sucede lo del espíritu inmundo que vuelve a la casa, que vuelve a la vida de esa persona. Dice que cuando una persona es liberada, pero no se arrepiente, sino que sigue persistiendo en la misma conducta, en el mismo pecado, dice que vuelve ese espíritu acompañado de 7 espíritus peores, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Esto le acontece allí. Esto le acontece a estas personas. Dice, porque en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sí? El volver atrás trae consecuencias terribles. ¿Sí? Mejor hubiera sido no haber conocido al Señor, que conociéndole, volverse atrás, a revolcarse en el pecado. Entonces, la enseñanza de la Biblia fue dada precisamente para eso. Y cuando se saca de contexto es tan difícil, digamos, cuando se sacan las cosas de contexto, es muy fácil caer en la manipulación. Es muy fácil manipular que nuestro énfasis tiene que ser que la gente escudriñe la palabra del Señor, que la gente dependa del Espíritu Santo, para que no sigan cayendo en el error, para que no se dejen confundir más por estos falsos maestros, falsos creyentes que también hay en medio de la iglesia. Dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo.
¿sí? Esto habla de los creyentes que vuelven atrás, ¿sí? Que habiendo sido lavados, santificados, purificados con la sangre del Cordero, quieren volver atrás, quieren volver a Egipto. Por eso dice ahí, se cumple el proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y eso le sucede a muchos creyentes que bajan su mirada al Señor y prestan sus oídos a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos profetas, y se dejan seducir y se dejan engañar. Todo esto está aconteciendo. Aconteció en el tiempo de los apóstoles. Aquí está el apóstol Pedro denunciando. Y en estos tiempos estamos viviendo tiempos de apostasía, donde muchas herejías, muchas falsas enseñanzas se están enseñando, se están imponiendo en muchos lugares, y la gente va como cordero al matadero. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina, porque no hay una disposición a invertir tiempo y recursos en capacitarse, en adiestrarse, en llenarse del conocimiento de Dios, de su palabra, y prefieren más bien ser oidores de cuanto cuento circula a través de las redes y a través del internet. Así que vemos como la palabra del Señor hoy nos habla a través de el apóstol Pedro y nos quiere advertir. En la tarde, en el tiempo de iglesia, reunión familiar unánime, estaremos avanzando más en esta importante carta del apóstol Pedro. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por darnos el privilegio, Señor, de estar contigo, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos el corazón, los ojos, el entendimiento, Señor, a todos los peligros que se ciernen, Señor, sobre la iglesia, sobre los creyentes, Señor, acerca de los falsos maestros, de los falsos cristianos, Señor, creyentes, Señor, que también los hay, Señor. Tú nos adviertes cómo identificarlos. Tú nos adviertes y nos enseñas, Señor, a cómo tratarlos, Señor. Cómo prevenirnos, cómo cuidarnos, bendito Dios del cielo, de caer, Señor, en sus garras, de caer en el engaño y en el error, Señor. Muchas gracias, Dios, porque el juicio tuyo, Señor, al juicio tuyo no escapará absolutamente nadie, Señor. Y por eso dice tu palabra que mejor les hubiera sido no haberte conocido, que conociéndote, volver otra vez atrás, Señor. A desviarse, Señor, hacia la maldad, al camino de maldad, y llevando a otros, arrastrando a otros también, Señor, a perderse. Ayúdanos, Señor, oh Dios del cielo, a ser firmes, Señor, a generar en nosotros convicciones firmes y profundas, Señor, para que ya no seamos, Señor, como esos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, oh Dios del cielo, siguiendo la verdad en amor, escudriñando las escrituras, dependiendo del Espíritu Santo, pidiéndote a ti, Señor, sabiduría, y disponiendo nuestro corazón, Señor, para estudiar tu palabra, para meditar en ella, Señor, para atesorarla en nuestro corazón, podamos tener los oídos abiertos, los oídos espirituales, los ojos espirituales, los sentidos espirituales, Señor, para poder distinguir lo bueno y lo malo, Señor, para poder distinguir, Señor, el trigo y la cizaña, Señor,
para poder distinguir la verdad de la mentira, Señor, oh Dios del cielo, y caminar cada día de tu mano. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y feliz día. Nos vemos 6 de la tarde, nuestro tiempo de reunión familiar unánimes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.